Hace unos días, Donald Trump, o más bien la administración estadounidense, aumentaban el nivel de alerta para España. Es decir, avisaban a sus ciudadanos, a los estadounidenses, que se estuviesen planteando pegarse un viajecito a nuestro maravilloso país, que podían seguir haciéndolo, pero ojo, que tuviesen cuidado y que extremasen las precauciones. El motivo de esta alerta era el miedo a que se produjese un atentado, ya sea de un grupo del terror o de una persona en solitario, de uno de estos lobos solitarios, en nuestro país. Decía que estaban tan implantados que podían cometer un acto así en cualquier momento sin necesidad de un aviso previo ni una amenaza. Los lugares que citaban desde Estados Unidos que eran peligrosos para sufrir este tipo de actuaciones, digámoslo así, pues eran estadios de fútbol, monumentos, colegios, parques, etcétera, etcétera. Básicamente resumiendo cualquier lugar público donde se reuniese la suficiente gente. También, al mismo momento que aumentaron el nivel de alerta para España, lo aumentaron también para el país de los cuchillos locos, de los coches autónomos a los que se le va la pinza, es decir, Alemania. Claro, desde aquí esto se tomó como un ataque. ¿Cómo van a decir eso de nuestros países si somos los más seguros del mundo? Aquí no hay riesgo de atentados, esas cosas no pasan. A pesar de que ya en un vídeo anterior, cuando lo comentamos, recordé que España vive de forma perpetua en un nivel 4 de alerta antiterrorista. 4 sobre 5. Una absoluta locura que nos hayamos habituado a vivir con un riesgo de peligro extremo. En fin, cosas de la España moderna, Happy Flower de hoy en día. Pero el caso es que vamos a repasar lo que aconteció en Alemania los días posteriores a este aviso desde Estados Unidos. Mirad, la noticia es: al menos 5 heridos en un apuñalamiento múltiple en Alemania. La policía busca al autor. Esto ocurrió el 18 de este mes. Y en este caso hemos tenido suerte porque, al menos este medio, lo estoy leyendo en el ABC, sí ha dado la información sobre el atacante. Guardad vuestra cara de sorpresa. En cuanto al responsable del acuchillamiento, responde al nombre de Mahmoud Mehmed. Tiene 35 años y es de origen sirio. Como digo, en esta ocasión hemos tenido suerte porque normalmente esto se tapa por motivos de ir contra el racismo. Pero no tenemos que irnos ni siquiera a otro día. Ese mismo día hubo otro ataque, en este caso en Halle. Otro hombre ha herido a 3 personas, una de ellas de gravedad, en un acuchillamiento en la ciudad de Halle. Entre los afectados había una niña de 12 años. En este caso, según publican los medios, no están claros los motivos del crimen, pero un portavoz de la policía aseguró que el ataque fue precedido por un altercado. El estallido de la discusión puede deberse al ruido generado por los niños en la calle, publicaba el diario Bild. Claro, una persona lee esto y dice: es lo más normal del mundo. Todo el mundo sabe que hace 20 o 30 años los alemanes, cuando los críos hacían ruido en la calle, lo primero que hacían era sacarte un cuchillo de medio metro y bajar a acariciar con él a sus vecinos. Es lo más normal del mundo. Pero bueno, tenemos esos dos casos que se solapan, son tantos, que se solapan ya en el mismo día. Eso era el día 18. El día 21, solamente 3 días después, el medio público alemán DW publicaba el siguiente titular, la siguiente noticia: Alemania desarma un presunto grupo terrorista de ultraderecha. Sí, en esto los alemanes se parecen a los españoles, mientras que la realidad es más que evidente de dónde vienen, de qué perfil son las personas que cometen atentados en nuestras fronteras. Los medios te dicen que el mayor peligro, ojo, es la ultraderecha, los conservadores. Casi que les ha faltado decir la gente de traje y corbata que dirige en los bancos. Una operación contra la autodenominada última ola de defensa detuvo a sospechosos de varios estados, jóvenes de ultraderecha. Insisto, esto tan solo 3 días después, pero nos vamos a 2 días después de esta noticia, el día 23. Oh, sorpresa, varios heridos en nuevo ataque con cuchillo en Alemania. La policía confirmó la detención de una mujer de 39 años que actuó sola en un ataque este viernes 23 de mayo. Según los medios, dejó al menos 12 heridos en la estación central de trenes de Hamburgo, en el norte de Alemania. Según he podido estar leyendo la información de esta noticia, la mujer sería de nacionalidad alemana y no tendría ninguna motivación ideológica.
Claro, llegados a este punto, cualquier persona que vea este tipo de noticias, lo primero que piensa es, a ver, no veo yo a las mujeres alemanas típicas de hace décadas cogiendo un cuchillo y saliendo a acariciar a sus compatriotas, acabando o hiriendo con 12 de ellos. No es algo típico en Alemania. Entonces, cuando ponen nacionalidad alemana, es normal que la gente sospeche y quiera ver la imagen, la foto de la mujer y el nombre. Pero, aunque en este caso estemos hablando de una mujer rubia alta con los ojos azules, llamada Ángela, por así decir, que sea 100% alemana con 800 generaciones de descendientes alemanes, ¿de quién es la culpa de que ahora la población esté escéptica ante este tipo de titulares? Obviamente, de los medios de manipulación que han ocultado durante años, y lo siguen haciendo ahora en muchas ocasiones, la información de los autores de este tipo de noticias. Acción, reacción. Si durante años les has ocultado a tu audiencia información relevante en este tipo de noticias, es obvio que ahora esa audiencia se sienta engañada y sospeche de cualquier cosa que les cuentes. Y esto, por ejemplo, lo relaciono con otra noticia también de hace unos días de un ataque con cuchillo en Islandia. Una vez más, los islandeses pues no eran dados a tener una discusión con sus vecinos, sacar un cuchillo de medio metro y empezar a acariciarse con él. Pero bueno, las costumbres cambian, digámoslo así. En este caso, supuestamente, y la información que se ha trasladado, porque como es Islandia, no es tan relevante y no se publica tanta información, pero la información oficial al menos que ha trascendido es que no había ninguna motivación ideológica, ni atentado, ni nada por el estilo. Era simplemente una rencilla entre vecinos, como la otra que hemos visto en Alemania. Lo primero que ha corrido a través de redes sociales, cuando se ha sabido esta noticia, es que, bueno, el autor no era islandés, era extranjero, era inmigrante, y sus motivaciones, bueno, pues ya podemos imaginárnoslas. Pero el problema es que ¿quiénes son los responsables de que ocurran este tipo de cosas? Porque ahora la prensa dice, bueno, es que ahora la gente, lo que estamos viendo es que cualquier persona, cuando ve un atentado con cuchillo en cualquier país, lo primero que piensa es en un atentado terrorista provocado por un inmigrante. ¿Cómo puede ser que piensen eso? Hombre, quizás porque le habéis ocultado esa información durante todos estos años. Si desde siempre, ante cualquier caso de este estilo, hubieseis dado toda la información con transparencia del autor de los hechos, tanto cuando era nacional como cuando era extranjero, ahora la población seguiría teniendo fe en vosotros, y si le decís que es de español, alemán o islandés, pues os creería. Pero si les habéis engañado durante años, ahora no podéis estar pidiendo credibilidad. En resumen, que esta gente ha acabado provocando lo contrario a lo que querían. Querían evitar racismo, xenofobia, bulos, etcétera, etcétera. Y lo que han acabado fomentando, negando la información real a su audiencia, es fomentar precisamente esto. Pero volvamos a Alemania un segundo y al día del apuñalamiento de esta mujer, del 23 de mayo. Ese mismo día también se producía esta otra noticia. Un menor de 13 años apuñala en Berlín a otro de 12 y aviva la presión de la ultraderecha contra la inmigración. Ya sabéis, el problema no son los atentados, no son las víctimas, no son los heridos. El problema es que la ultraderecha gana votos con este tipo de noticias. Ese titular lo firmaba el ABC, pero al final de esta noticia, el ABC escribía lo siguiente, o sea, la misma noticia donde te alerta de la ultraderecha por relacionar y les critica por relacionar este tipo de hechos con la inmigración, con los extranjeros, ese mismo artículo finaliza con lo siguiente: perfil, hombre y joven. Solo desde 2020 la Oficina Federal de la Policía Criminal registra los ataques con cuchillo como parte de las estadísticas policiales de criminalidad. Ojo, esto también nos da una pista. ¿Por qué antes del año 2020 en Alemania no se registraban los ataques con cuchillo como parte de las estadísticas policiales de criminalidad? Quizás porque eran residuales, quizás porque no eran tan importantes y ahora en los últimos años se están volviendo la realidad de la nueva Alemania.
un dato que aumenta un 15% anual de promedio. Los atacantes suelen ser, ojo, aquí vamos al perfil estadístico, hombres, 90%, mayores de 21 años. Y ojo, no hay ningún problema con esto, si la mayoría, la inmensa mayoría son hombres, se dice y punto. Curiosamente, pensémoslo un segundo, ningún medio nunca jamás ha intentado ocultar el género del autor de este tipo de casos, alegando que no quiere fomentar el odio contra los hombres, algo que está cada vez en tendencia positiva, en tendencia alcista, que es un riesgo real. Pues a los hombres no había que protegerles en este caso. No había problema en informar sobre la realidad. Ojo, como debe ser. Pero sigamos, en los Estados Federados que registran la nacionalidad, entre un tercio y la mitad de ellos no son alemanes. No voy a decir los nombres porque están en alemán, obviamente, pero en un estado son el 55%, en otro el 50%, en otro el 35%, el 41%, el 47%, 49%, 35% y 41%. ¡Qué barbaridad! Y continuaba el ABC. Por lo tanto, los extranjeros están sobrerepresentados entre los atacantes, tanto en relación con la población total como con la población masculina entre los 14 y 60 años. En resumen, los medios de comunicación han intentado ocultar este problema en connivencia con la izquierda, el centro y casi el centro derecha supermoderado y centrado durante años. Han intentado ocultar a la población los datos de una realidad que estaba pasando, que era obvia y evidente y que les afectaba en su día a día y en su seguridad. Únicamente están empezando poco a poco a recoger cable, a dar la nacionalidad, a decir algo más de información del perfil del autor de estos hechos en algunas noticias con cuentagotas y algunos medios, que no todos, porque la realidad es tan aplastante y tan evidente que sus lectores, que su audiencia ya no lo soporta más. Pero en cualquier caso, si durante años habéis mentido a la gente, ahora no esperéis que confíen ciegamente en vosotros. Y lo peor es que alguno, que todavía está medio dormido o al helado, piensan que por yo estar comentando esta noticia, por yo estar dando, ojo, con sumo cuidado, los datos, citando a las fuentes, datos estadísticos, sin personificar en nadie, diciendo que, por ejemplo, en Turingia, el 41%, según los datos desde 2020, son extranjeros, que por decir esto ya hay libertad de expresión, que yo puedo decir lo que a mí me dé la gana. Nada más lejos de la realidad. Este tipo de noticias, a pesar de que la realidad es tan evidente y tan aplastante, que están mudando el discurso hegemónico, a pesar de esto, tenemos que seguir con sumo cuidado. Porque a la más mínima te acusan de racista, xenófobo, y bueno, los insultos ya te dan igual, pero luego llegan los delitos de odio, etcétera, etcétera. Así que no, eso de libertad de expresión, no os llevéis a engaño, porque estáis viendo estas cosas a través de internet, a través de redes sociales. No existe libertad de expresión completa para este tipo de cosas. Si te gustan estos temas y que te contemos la verdad como realmente es, si no como te manipulan los medios, suscríbete para apoyar el canal, comparte el vídeo y dale me gusta. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.